En estos momentos recibimos a Walter Smith aquí en la Cocina de las Noticias por Radio Continental. Él es prosecretario de redacción del diario Clarín. Bienvenido, Walter, un placer enorme. Silvio Sacomani te saluda. Hola, ¿qué tal, Silvio? El placer es mío de charlar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, No, al Walter. contrario. Bueno, en primer término quiero consultarte cómo has tomado la decisión de Milei de desafectar de la jefatura de gabinete a Nicolás Posse y, bueno, darle esta nueva función a Guillermo Francos. El tema era casi Vox Populi que Nicolás Posse tenía los días contados. Si vos hablabas con funcionarios o miembros del gabinete de Milei, nadie, digamos, apostaba por su continuidad y tenía que ver con un quiebre en la confianza del presidente con su jefe de gabinete. Milei conocía a Posse hace unos 20 años, ambos compartieron o fueron parte De Grupo de la América. corporación, claro, Corporación América, como asesores inmediatos de Eduardo Melquián, y bueno, así como también lo fue Guillermo Francos y otros, en todo caso, miembros hoy del gabinete. En el caso de Posse, bueno, tenía una relación bastante profunda. A diferencia quizás de otros momentos, de otros gobiernos, este cambio de gabinete no tiene que ver con una reformulación a partir de, darle un nuevo aire al gabinete, un nuevo perfil. Más bien, yo te diría que, si bien se le cuestiona a Posse muchas cosas, como no haber logrado un recambio a nivel funcionarios en distintas áreas. De hecho, hoy hay muchos funcionarios del kirchnerismo, hay casi 1.800 de la gestión anterior que permanecen en sus lugares, o no haber Increíble. logrado, claro, o no haber logrado una ley, aunque sea para el gobierno. En realidad, lo que disparó este tema tiene que ver con una cuestión un poco más sensible, ¿no? Porque se habla de posibles espionaje, digamos, o situaciones de espionaje, que es lo que detonaron la relación. Sí, sí, muy bien. Ahora, eh, ¿escuchaste algún rumor, porque nosotros sí, a raíz de que va a haber más cambios en el gabinete? El cambios en el gabinete, más que nada se habla, obviamente, de la incorporación de Federico Sturzenegger, Ajá, sí, porque, bueno, totalmente. él lo que va a tener, no se sabe si va a ser una suerte de ministerio de modernización, como había en la gestión Macri, o algo similar. Lo concreto es que él tendría, siempre a partir de que se apruebe la ley bases, el manejo de lo que tiene que ver las empresas públicas que serán privatizadas. Claro, la Y, desregulación de las empresas públicas, ¿no es cierto? exacto, y algunas, bueno, obviamente que son todas cuestiones sensibles, porque ahí, digamos, está desde empresas públicas que son importantes, como qué sé yo, aerolíneas y demás, hasta Telam. Es decir, tenés toda una serie de situaciones bastante complejas de las que se daría cargo Sturzenegger, así como todo lo que tiene que ver con la posibilidad de reformas o fusiones y demás en el Estado. Ujú. Después sí hay funcionarios, además de Silvestre Sibori, el jefe de la AFI, que se fue porque había sido asignado por Posse. Hay funcionarios de segunda línea que respondían a Posse y que sí es posiblemente se vayan, o hay rumores de su posible ida, como el caso de Jorge Antelo, que es un digamos, ex brigadier que tiene funciones hoy en el Ministerio de Defensa, en una Secretaría Estratégica, como parte de la jefatura de gabinete del Ministro de Defensa, pero también que respondía a Posse. Y hay otros satélites afuera que no tienen cargo, como por ejemplo el caso de Mario Lugones, que es casi una suerte, era por lo menos, una suerte de ministro de Salud de las sombras, porque manejaba casi los hilos del Ministerio de Salud que hoy encabeza Mario Ruxo. Ujú. Está claro, está clarísimo. Walter, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo Bueno, bien. bueno, me alegro mucho. Walter, ¿qué puede o cómo le afecta a la Argentina institucionalmente
el hecho de que por primera vez en su historia no va a tener un Ministerio del Interior, ¿no? ¿En qué influiría en su política en general? Mira, en este caso yo creo que, digamos, por un lado, con la designación de Guillermo Franco se gana musculatura política, que es de lo que carece el gobierno de Milei. De hecho, Pose no hacía política, no tenía contacto con los medios, tenía poca relación con los legisladores, era bastante, en ese aspecto, tenía un perfil demasiado silencioso, ¿no? Yo creo que no se va a sentir porque de alguna forma Franco lo que va a hacer es, va a cumplir el rol de jefe de gabinete como coordinador de distintas áreas, pero también de ministro de Interior, porque siempre en otros gobiernos el jefe de gabinete ha chocado con el ministro de Interior a veces, porque el ministro de Interior tenía el contacto, la relación con los gobernadores y con los distintos sectores de bloques de la oposición, jefes de bloques de opositores y demás. Sí. Y el jefe de gabinete, digamos, era más coordinador de áreas, pero también tenía su contacto. Entonces, en muchas oportunidades ha habido choques. Yo creo que no, en este caso no va a pasar porque la verdad que en el gabinete, si uno se pone a analizar cada uno de los nombres, no hay ninguno que tenga un perfil político como Franco. Sin dudas. Ni siquiera ni Sandra Petovelo, ni la canciller Diana Mondino, no hay ninguno con perfil político. Sí. Ni Patricia Bullrich. Únicamente Patricia Bullrich, que obviamente está dedicada al tema de seguridad y por ahora no quiere tener que ver demasiado, digamos, en subir ese perfil o cambiar de área. Pero me parece que en este caso era algo imprevisto, que se adelantó porque era supuestamente iba a ser el cambio después de la aprobación o no de la ley bases, y me parece que en este aspecto gana musculatura política el gobierno y termina siendo una decisión mejor de lo que se esperaba. Ahora, Walter, el 26 de mayo, ¿sí? Es decir, antes de ayer, se publicó en Clarín un artículo tuyo donde hablas de una disputa muy importante entre libertarios y macristas y a su vez haces hincapié en el rol de Karina Milei. ¿Podés ahondar en este tema? Hay una foto de Karina Milei con Javier Milei, que en Córdoba, que salieron a un balcón y los dos saludaron, que si ustedes la ven te puede hacer recordar tranquilamente a Néstor y Cristina, tranquilamente, como una sociedad política, digamos, que va más allá de los cargos. Y me parece que Karina Milei ha tomado, digamos, la función de armar la Libertad Avanza a nivel nacional. Sí. Hoy Milei no tiene un partido nacional, sino que son todos armados provinciales y demás, pero no tiene un partido como es el PRO, como es el radicalismo y demás. Entonces la estrategia de ellos es primero armar una fuerza nacional. Por eso ha habido afiliaciones. De hecho creo que, en Córdoba, Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, se van sucediendo las afiliaciones para que Milei cuente con un partido nacional que esperará al 2025 para ver si necesita negociar con otras fuerzas alguna alianza para ir a las elecciones legislativas o no. Ahora bien, es inevitable que haya ya un choque, y lo está empezando a ver con el PRO, porque hay digamos, el votante duro del PRO ha tomado, según las distintas encuestas, muestras que ha tomado como propio al gobierno. Es decir, hay como una mimetización, como una confusión de el votante del PRO en el sentido de adoptar como propio a Milei, más allá de que su candidato o su candidata, que fue Bullrich, perdió. Y encima, al estar Bullrich como parte del gobierno, bueno, hay como una mimetización. Entonces, esos choques se han empezado a dar, no frontalmente, pero sí lateralmente, cuando Karina Milei desembarca en la ciudad de Buenos Aires, tierra del PRO, digamos, y así empieza con su propuesta de afiliación, con su convocatoria a nuevos seguidores. Y también es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que, bueno,
Recordemos que días atrás lo que había pasado es que Macri no quiere una alianza con la Libertad Avanza, quiere consolidar el PRO, algo que es difícil por lo que estaba diciendo recién. Lo que Macri hizo fue tratar de vaciar el partido el PRO en la provincia de Buenos Aires, porque la presidenta es bullrichista. Entonces lo que hizo fue hacer renunciar a todos los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, gran parte de ellos, para vaciar el partido y que un dirigente propio, Cristian Ritondo, sea el presidente del PRO de la provincia. ¿Qué hizo hoy Patricia Bullrich? Directamente bajó la línea para que los senadores bonaerenses y los diputados bonaerenses que responden a ella directamente rompan y armen otro bloque distinto al del PRO. O sea, hoy por hoy, en la provincia de Buenos Aires, hay una ruptura del bloque del PRO entre el macrismo puro y el burrichismo. Burrichismo con alianza con los libertarios, porque su idea obviamente es que ya empieza a haber una alianza con los libertarios. Eso se va a ir replicando, digamos, en las principales provincias. Ya es un debate que se está dando, sobre todo porque es muy tentador para muchos dirigentes que hoy militan en el PRO, digamos, trasladarse o pasarse a las filas de Milei, porque hoy Milei no tiene estructura. Hoy de lo cual parece la Libertad es estructura. Entonces vos podés tener un cargo protagónico, un protagonismo, un cargo de relevancia en una estructura nueva que encima gobierna. Con lo cual, digamos, esa pulseada, esa disputa ya se está dando y bueno, va a ir creciendo a medida que estemos más cerca de las elecciones del 2025, que falta mucho, pero para construir estas cosas hay que hacerlo con tiempo. Sí, con tiempo. Obviamente, obviamente, desde luego. Y la última, Walter, y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Siempre es un gusto tenerte aquí entre nosotros. Igualmente. ¿Me podés comentar a qué refiere el enfado del macrismo con Sandra Petovelo? ¿Tiene que ver con la denuncia que hizo? Bueno, tiene que ver con esto mismo, ¿no? En parte, porque Sandra Petovelo, esto ha pasado en otros momentos en las asunciones de nuevos gobiernos, que hay una andanada de denuncias contra los gobiernos anteriores. No digo que no tengan su fundamento, pero hay como una insistencia y hay como una necesidad de que se denuncie todos los días algo. Y en esa necesidad, Sandra Petovelo lo que hizo fue denunciar que en el Ministerio de Trabajo, en la gestión kirchnerista, gestión macrista, sí. hubo algunas irregularidades en contratación con una ONG, digamos, para distintas funciones y demás, que por 600 millones de pesos. Bueno, sí. Obviamente eso causó el enojo del macrismo. En esa época estaba Jorge Triaca, claro, en trabajo, a cargo de trabajo, que aparte Jorge Triaca es del grupo del Paladar Negro, digamos, muy cercano a Mauricio Macri, y entonces obviamente el enojo tuvo que ver con esto, con un poco criticar a Petovelo por esa insistencia, esa necesidad de denunciar, a veces sin medir consecuencias, o también interpretar que la denuncia contra el PRO tiene que ver con esta disputa, tiene que ver con la estrategia de Milei o del oficialismo, de decir, bueno, todos los demás son lo mismo, los únicos diferentes somos nosotros, incluso el PRO es lo mismo, y digamos, tratar de ir cooptando dirigentes amarillos, como decimos nosotros, del PRO, para las filas del oficialismo. Entonces, hay toda una serie de situaciones que hacen que el macrismo esté enojado, que haya una disputa, aunque Mauricio Macri aún cree, según dice a sus más cercanos, que él apoya, obviamente, las medidas de Milei y que en algún momento Milei o el oficialismo en todo caso van a recurrir a él para digamos, para consolidar el gobierno, ¿no? Walter, muchísimas gracias, muy amable como siempre, ¿eh? No, al contrario, Silvio, que estén bien y saludos a los oyentes. Muchas gracias, fuerte abrazo. Lo escuchabas a Walter Smith, prosecretario de redacción del diario Clarín.